una noche de bendición para tu vida. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu amor, gracias por tus cuidados, Sí, Señor. gracias por tantas cosas lindas que nos ha dado, Señor amado, en este día y en esta noche que comenzamos, Señor amado, a adorar y bendecir tu nombre, Señor, esperando de que lo que se haga aquí sea de tu agrado, Señor amado, y que administre las vidas, Padre hermano, en necesidad en esta noche, que muchas vidas puedan reconocer que tú eres el mismo ayer y por los siglos, Padre amado, y que puedan entender que contigo tenemos todo, pero sin ti no tenemos nada, Señor amado. Sí, Señor. En esta noche linda, Señor amado, esperando que sea de tu aprobación y de tu agrado. Gracias y te lo pedimos en tu dulce nombre. Amén. Amén, aleluya. Qué bueno saber que usted se ha conectado en esta noche y queremos en el nombre del Señor, ¿verdad? Continuar con una historia maravillosa del por qué se celebra la Navidad, tanto en Puerto Rico y en el mundo entero. Pero antes de verdad, de entrar a la palabra del Señor, yo quisiera pedirte a tú que estás ahí en sintonía, si tienes alguna petición especial, queremos orar por ti. Así que en confianza puedes dejarnos tu petición escrita, ¿verdad? A través de Facebook, y nosotros al final de esta programación estaremos orando por esas peticiones especiales. Fíjense que llevábamos ya un tiempo en nuestra programación desde que comenzó el mes de diciembre. Lanzamos un reto y ese reto fue el siguiente. Nacieron las preguntas: ¿por qué se celebra la Navidad? ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? ¿Por qué se escribe de él en la Biblia? Y en el proceso, el reto fue el siguiente: si leías desde el primer día del mes de diciembre hasta el día 24 de diciembre, leer el libro de Lucas, que tiene 24 capítulos, ibas a descubrir todas esas preguntas iban a ser contestadas: de quién es Jesús, por qué se escribe de él y cuál es su historia, ¿verdad? Y así sucesivamente. Hemos estado todos estos martes, viernes, hablando del nacimiento de Jesucristo. Hablamos también de la revelación de Dios a través del ángel Gabriel a María para darle la noticia de que el Hijo de Dios, ¿verdad?, vendría a este mundo y que ella había sido la escogida por Dios. Y también hablamos de la noticia que le dio el ángel Gabriel de que su prima Elizabeth había había quedado embarazada en su 6º mes de gestación. Y así sucesivamente, ¿verdad?, sigue la historia. Y el martes pasado nos habíamos quedado en la visita de los magos de Oriente. Hablamos, ¿verdad?, que los magos fueron a la casa de José y María, ya no estaban en el pesebre, y que probablemente Jesús ya tenía 2 años de nacido cuando los magos llegaron, dirigidos por aquella estrella que los llevó hasta donde estaba Jesús, a llevarle oro, incienso y mirra. Luego de eso hablamos de la presentación de Jesucristo en el templo, de cómo María y José cumplieron con la ley de Dios a los 8 días de nacido para que el niño fuera circuncidado, y lo llevaron al templo a presentarlo delante del sacerdote. Hablamos de aquel anciano, ¿verdad?, que era un hombre que esperaba el cumplimiento de una palabra que Dios le había dado en su vida. El anciano Simeón, un hombre justo que vivía en el templo adorando a Dios. Y ese día que Jesús iba a llegar al templo, a los 8 días, Dios lo inquieta a él a llegar al templo. Y Dios le había dado una palabra a Simeón, le había dicho que no iba a morir hasta que viera con sus ojos
al Salvador del mundo. Y esa palabra se cumplió al pie de la letra. También hablamos de Ana, una mujer que había quedado viuda hacía 84 años, y esta mujer fue dirigida por Dios para llegar al templo también en el mismo día en que Cristo fue llevado a los 8 días y fue presentado allí. Y Ana hablaba de Jesús cuando lo vio, dando gracias a Dios, ¿verdad?, por haber visto al niño, diciendo que ese niño era el que esperaban para la redención del pueblo de Dios. Y óigame, luego de ese relato que hablamos, Jesús, María y José, luego de haber cumplido con la ley, regresan a la ciudad de Nazaret, y dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Hoy queremos hablarle ya de un Jesús que ha crecido, que tiene 12 años, y sus padres, como acostumbraban todos los años, iban a Jerusalén en la fiesta de Pascua. Y óigame, eso se encuentra en Lucas capítulo 2, verso 41 en adelante. Vamos a estar hablando de esos textos bíblicos. Pero antes, permítame hacer una oración en el nombre del Señor. Padre, en esta hora te presento tu palabra. Palabra, Señor, que es viva, es eficaz. Es una palabra, Señor amado, que es refrescante al alma. Y te presento cada vida que se ha conectado en este tiempo. Un tiempo hermoso donde tú, Señor amado, has de obrar en cada corazón a través de tu palabra. Gracias por la historia de Jesús, tu Hijo. Desde que nació, hemos visto, Señor amado, que esta historia es una historia maravillosa, digna de contar, porque nació con un propósito, y ese propósito llega a este mundo envuelto de una presencia de Dios tan poderosa, donde los milagros, prodigios, las enseñanzas tan profundas y tan claras que nos dio a conocer al Padre. Y por eso en esta noche queremos continuar esta historia, sabiendo, Señor, que tú estás aquí, que estás en control de todo lo que hagamos, y a ti, Padre amado, damos gracia, gloria y honor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Lucas capítulo 2, versos del 41 en adelante. Dice las Sagradas Escrituras, vamos poco a poco, ¿verdad? Dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Qué es eso de la fiesta de la Pascua? ¿Por qué se menciona en las Sagradas Escrituras esta fiesta? El pueblo de Israel tenía varias fiestas, pero esta era una especial. La fiesta de la Pascua conmemoraba la victoria que Dios le dio a su pueblo cuando fue libertado de Egipto. Un día inolvidable, día donde Dios mostró su gloria y su poder sobre su pueblo, saliendo victoriosos de la esclavitud. Y Dios le da la victoria en medio de ese proceso. Y la ley decía que ese día iba a ser un día
conmemorable. Un día donde todos los judíos tenían que llegar a Jerusalén a celebrar el día de la Pascua, recordando que Dios nunca los abandonó, que Dios nunca les dejó y que Dios los sacó de Egipto con mano fuerte, pero que también venció Dios en medio de toda situación. Y óigame, dice las Sagradas Escrituras que cuando Jesús, el niño, ya cumplió 12 años, subieron María, José y el niño a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar, dice el verso 43, que acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José ni María. No se habían dado cuenta. El niño se les había extraviado. El niño se les había perdido. Y en el proceso ellos iban caminando de regreso a su hogar. Pero no se habían percatado que Jesús no estaba con ellos. Ellos pensaron que en medio de la muchedumbre Jesús venía caminando, pero no se encontraba con ellos. Y entonces buscaron, le preguntaron a la gente, ¿han visto a un niño? Óigame, eso tiene que ser desesperante. Tiene que mover las emociones de las personas que han sentido que de momento un ser amado se les ha perdido, se ha extraviado. Y en medio del proceso, a los 3 días de estarlo buscando, deciden regresar nuevamente a Jerusalén para ver si encontraban al niño Jesús. Y dice la Biblia que hallaron a Jesús. Miren dónde lo hallaron. Sentado en medio de los doctores de la ley en el templo. ¿Qué hacía un niño de 12 años en el templo? Sentados con los doctores de la ley, los que estudiaban las Sagradas Escrituras, los que tenían el conocimiento de la ley. Allí encontraron a Jesús. Y mire lo que ocurrió. El verso 47 dice que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Imagínense la escena. Un niño de 12 años llamado Jesús, hijo de María, el Hijo del Dios del cielo, sentado entre los doctores de la ley. Ellos le hacían preguntas, él les contestaba. Pero sus respuestas eran llenas de sabiduría, de inteligencia. Y en medio del proceso, dice la Biblia, que todos se maravillaban. Cuando alguien lo escucha hablar de la palabra de Dios, se maravilla. Y estos doctores de la ley eran estudiosos de la ley. Pero las respuestas que les daba Jesucristo no eran las mismas que ellos tenían. Jesús con su sabiduría hablaba de la palabra de Dios, de esa ley que estaba escrita, y lo hacía con autoridad. Aleluya. Óigame, dice la Biblia que cuando María y José vieron a Jesús sentado entre los doctores de la ley en el templo, se sorprendieron. Y su madre fue donde él y le dijo:
¿por qué nos has hecho así? En otras palabras, ¿por qué te quedaste aquí? Nosotros te estábamos buscando. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Óigame, cuando la angustia llega en el momento más difícil de tu vida, cuando piensas que ya todo se perdió. A María yo me imagino que le pasó por su mente tantas cosas. Perdí al niño, perdí a mi hijo. ¿Dónde está? No lo encuentro. Lo busco, nadie me dice, nadie sabe. El niño, sin embargo, estaba en la casa de su padre. En la casa de su padre. Y óigame, Jesús le contestó a su madre María y le contestó de una manera especial. Le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? No sabías, en otras palabras, ¿por qué tú me estás buscando? Si es que yo estoy en la casa que me corresponde, en el lugar correcto. Estoy en la casa de mi padre. Y no solamente estoy en la casa de mi padre, sino que en estos negocios hablando la palabra de Dios, en este momento tan especial donde podemos intimar con la palabra de Dios, ahí es que me conviene estar. Y esto es algo bien profundo y bien especial. Miren, en la casa de Dios hay algo especial. En la casa de Dios encontramos refugio. En la casa de Dios, ¿alguien me puede decir qué cosas puedes encontrar en la casa de Dios? En la casa de Dios encontramos paz, esperanza, alivio, sanidad, libertad. Óigame, y mucho más cuando estamos, aleluya, cimentados en su palabra. Cuando llegamos a la casa de Dios a recibir esa palabra poderosa de un Dios que es fiel y que habla a través de su palabra. Esa respuesta de Jesús es maravillosa. En otras palabras, le hace un sentido de pertenencia a su madre María. Estoy en la casa de mi Padre. No hay otro lugar más maravilloso que estar en la casa de Dios. En medio de esta pandemia donde hemos visto muchos templos cerrados y no hemos podido llegar a la casa de Dios, no hay otra manera más maravillosa de encontrar que nuestra vida sea plena en Dios cuando llegamos a su casa y podemos adorar su nombre y podemos servirle y podemos reconocer que Él es Dios y podemos reconocer que en medio de esa experiencia cúltica Él puede hablar a nuestras vidas. Oh, aleluya, eso es una experiencia maravillosa. Por ahí Rosa M. Otero dice que el llegar a la casa de Dios le produce llenura. Qué hermoso, ¿verdad? Saber que Dios puede llenar tu corazón, tu alma de algo tan especial llegando a la casa de Dios. Óigame, y en medio de ese diálogo que Jesús tiene con su madre María, en esa búsqueda de desesperación que ella tenía y por fin lo encuentra en el templo, la Biblia dice en el verso 50 que cuando Él le da esta respuesta, los que estaban escuchando alrededor, dice
que escucharon también esa respuesta. Pero en especial María y José, que estuvieron ahí con él, que llegaron en el momento justo. Óigame, qué alivio sentirían al encontrarlo. Qué alivio tan grande pudieron sentir al encontrar a su hijo. Dice la Biblia en el verso 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió nuevamente con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Esto es bien interesante. Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo, quien tiene autoridad sobre todas las cosas, porque se le ha dado esa autoridad. Sin embargo, cuando era niño, vivió sujeto a su madre y a José. No por el hecho de que vivas en un hogar, quiere decir que puedes hacer lo que tú quieras. Hay un orden establecido y ese orden lo establece Dios. Hay un papá y una mamá. Hay que respetar las órdenes de papá y mamá. Y cuando ya sea el momento de realizar la labor que Dios te ha encomendado, de ser ya adulto, de poder tomar tus propias decisiones, entonces podrás hacer, ¿verdad? Lo que te propongas hacer. Eso es lo que ese verso bíblico está enseñando. O sea, dice la Biblia que Jesús desciende con ellos y vuelve a Nazaret. Aunque estaba en la casa de su padre, era necesario que llegara a la casa de su madre, que recibiera los cuidados que necesitara, óigame, y estar sujeto a ellos. Y en el proceso, dice la Biblia que todo lo que acontecía, su madre guardaba en su corazón todas esas cosas. Y vuelve el texto 52 a afirmar lo que decía este mismo capítulo 2 en el verso 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Eso dice el verso 40. El 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Óigame, qué maravillosa historia. Cuando Dios tiene un propósito con un ser humano, en el caso de Jesús, su hijo, poco a poco se van dando las cosas. Va adquiriendo la experiencia necesaria, la sabiduría para poder realizar lo que Dios le encomendó hacer en esta tierra. Tuvo unos padres maravillosos, María y José, que le enseñaron, que lo fueron levantando poco a poco, educando en las Sagradas Escrituras. No necesitaba esa educación porque era el Hijo de Dios, pero como padres responsables, Dios colocó a su hijo en un hogar donde recibiera amor, ternura, enseñanza, valores y creciera en sabiduría. Óigame, en estatura y en gracia. Luego sigue la historia. Luego entonces entraremos en esta historia
a ver qué hizo Juan el Bautista, el hombre señalado por Dios para preparar el camino de Jesús, aleluya, para su ministerio. Qué hermosa es la palabra del Señor. Y yo quisiera orar en esta noche, orar por todas las vidas que se han conectado, presentarles delante del Señor, presentar sus peticiones y en esta hora tan maravillosa, un tiempo especial que Dios ha hecho para nuestras vidas. Ahí donde estás, si necesitas la oración, en este momento quiero orar por ti. Simplemente cierra tus ojos y dile al Señor, Señor, te necesito. Necesito de ti en medio de mi vida, en medio de estas circunstancias que estoy viviendo. Necesito, Señor, una esperanza. Necesito, Señor, que en medio de los procesos que me ha tocado vivir, puedas tú obrar en mi interior. Necesito, Señor, que me sostengas de tu mano, que me des fuerza en medio del camino, que en medio de todas estas circunstancias que han aparecido, necesito, Señor Jesús, que me ayudes. ¿Qué te parece si oramos en el nombre poderoso del Señor? Padre, en esta hora, tú conoces cada vida que se ha conectado a través de este medio. Tú conoces, Señor amado, cada necesidad. Señor, por eso vamos ante tu presencia. Reconocemos, Padre amado, que tú estás en medio de esta programación. Y sabemos que cada vida que se ha conectado también tú le conoces. Por eso, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que tú obres en cada ser, en cada vida, en cada familia representada. Que en esta Navidad, que aunque sea una Navidad un poco diferente, podamos entender que tú sigues siendo el mismo, que tú no nos has dejado, que tú eres un Dios maravilloso y poderoso que sigues obrando en medio de toda situación. Bendice de manera especial a cada vida que se ha conectado, a sus familiares. Señor, si hay alguien que necesita un milagro tuyo, en el nombre de Jesús oramos para que tu Santo Espíritu obre en sus corazones, en su ser, en su cuerpo, Dios mío. Traiga un milagro poderoso en sus vidas y puedan experimentar, Señor, que siempre tú obrarás para bien conforme a tu misericordia en nuestras vidas. Bendice, Dios, a cada vida que se ha conectado en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, les pongo en tus manos y te doy gracias. Amén y amén. Aleluya. Qué bueno haber estado con ustedes en esta hermosa noche del Señor, una noche especial. Agradecemos su sintonía a través de Facebook, el estar ahí con nosotros. Esta fue la voz de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo del barrio Anones en Naranjito y su pastora, la reverenda Sonia N. Rosado Feus, que les envío un abrazo bien grande y les recuerdo que este domingo continuamos con nuestros cultos driving desde el parking de nuestro templo allí en Anones. Anhelamos verle allí, amada iglesia, en el nombre del Señor. A las 5 de la tarde estaremos allí adorando a Dios, glorificando su nombre y trayendo una palabra especial para la gloria y honra del Señor. Les recordamos que el 3 de enero en la mañana, ya a las 10 de la mañana, abrimos nuestro templo en cultos presenciales y esperamos en el nombre del Señor que usted se goce esa experiencia maravillosa de poder llegar a la casa del Señor a glorificar
su santo nombre. Así que en el nombre del Señor reciba un abrazo, Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta este próximo domingo en nuestro culto Drive-In a las 5 de la tarde.